En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Bueno, hoy tenemos en esta noche para meditar mucha tela para cortar, pero vamos a hablar de un personaje que hace parte de nuestra iglesia, este personaje que se llama Pedro. Yo pienso que Pedro es un modelo perfecto de lo que somos ustedes y yo en este proceso de fe, en este caminar. El Señor les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces pues los discípulos responden según las referencias y lo que han escuchado de los demás. Pero el Señor no le bastaba simplemente con que los discípulos supieran qué sabían los demás, ¿no?, de Él, sino que va a una segunda pregunta que es la que rompe, ¿no es cierto? Y esta segunda pregunta ahora: los demás dicen eso, ahora ustedes, ¿no? ¿Qué piensan los demás? Pues usted escucha muchas cosas de los demás, pero ahora, ¿qué piensa usted? Eso es lo que le estaba queriendo decir el Señor a los apóstoles. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y entonces viene Pedro como modelo de la iglesia y responde: tú eres el Mesías. Y eso no le provino de la carne, le provino del Espíritu. En otros textos, en otros evangelios sinópticos que nos hablan del mismo texto, el Señor, en ese momento es cuando el Señor le entrega las llaves a Pedro. No lo dice en este evangelio, en el evangelio de San Marcos, pero en los otros evangelios, ustedes toman el mismo texto, el Señor le entrega las llaves a Pedro. Esto no te lo ha revelado la carne. El Señor se sorprende, se maravilla. Y entonces imagínense, tan maravillado está que le dice: toma las llaves de la iglesia ¿sí? Y todo lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor estaba pero sorprendido, admirado de Pedro. Pedro fue el primero en responder con claridad lo que es el Señor, el Mesías, es decir, el Salvador, el enviado. Pedro fue el primero en profesar, en reconocer que el que estaba caminando con ellos era Dios mismo, era el Señor. Y no había ninguna duda, ¿no? Y esa es la duda que no puede caber en nosotros. Nosotros estamos siguiendo ¿a quién? Al Señor. Es el Señor que camina con nosotros, es el Señor el que nos sana, el que nos libera, es el Señor el que se lleva la gloria siempre. Nosotros nunca podemos pretender robarle al Señor lo que Él hace, porque nosotros somos fruto de su misericordia. Entonces Pedro vive la gracia, pero también es tan increíble este texto bíblico, este texto del Evangelio es tan increíble, tan increíble. Cada vez que lo leo me maravilla, porque es estar en la gracia y de un momento a otro la torta se voltea, ¿no? Como a nosotros. Estamos en la gracia y de un momento a otro volteamos la torta, ¿no? Y empieza el Señor, una vez que Él lo reconoce como Señor, como Mesías, empieza el Señor a decirles: pero bueno, o sea, ya estaban emocionados, ¿no es cierto?
Pedro estaba emocionado, le dieron las llaves del reino de los cielos, se emocionó Pedro, pero el Señor lo aterrizó y le quitó la emoción. A Pedro se le quitó la emoción cuando el Señor dijo: imagínense que yo seré juzgado, apresado, condenado, criticado, me matarán, resucitaré. Cuando el Señor empezó a hablar del sacrificio, del esfuerzo, cuando el Señor empezó a hablar de lo que implicaba seguirle a Él, Pedro muy humanamente le dice: Señor, no puede ser posible, yo no voy a dejar. Y es cuando, en un momento de gracia tan sublime en el que estaba Pedro, ¡pum!, se voltea la torta y le dicen: apártate de mí, Satanás. Tremenda aterrizada. Porque no piensas, porque juzgas como los hombres y no juzgas como Dios. ¿Cómo juzgamos nosotros los hombres? Nosotros los hombres juzgamos siempre nuestra naturaleza está en protegernos, ¿no? En tener nuestras seguridades. Nuestra naturaleza está en pagar crucero primera clase y andar bien cómodos allí, que nos atiendan, el confort y la comodidad. La comodidad, yo pienso que es algo, tranquilos, que esa es mi clave cuando se me están durmiendo. Tengo programado el micrófono para eso. Y entonces, uno muchas veces quiere vivir el cristianismo o la fe como cuando usted paga un avión en primera clase, o sea, que todos se lo llevan ahí al puesto, ¿no? Y que le ponen silla cómoda. Cuando ya le hablan a uno de incomodidad o de sacrificio y de esfuerzo, pues ese discurso no le gusta a nadie. A nadie, y se lo aseguro, si yo lo incomodo en este momento, a usted no le va a gustar, porque nuestra tendencia natural es siempre a acomodarnos, ¿no? Y ahí la silla, ¿no? Esta silla está incómoda, entonces uno le busca al ladito para acomodarse, para uno estar ahí como tranquilito. Y si se está durmiendo, pues mejor, más todavía, uno como que, Dios mío, ¿cómo me acomodo? Y si tiene marido, pues bueno, se le acomoda ahí en el hombro. Si tiene mujer, pues también. Si no tiene, pues lo siento mucho. Pero desinstalarnos, desacomodarnos, salir de nuestras zonas de confort, eso no le gusta a nadie. No le gusta a nadie. O sea, uno sentir que no tiene las cosas bajo control no nos gusta a nadie, pero es el camino, esa es la teología, ese es el itinerario del Señor, el itinerario espiritual en el que el Señor nos quiere comprometer a vivir. Y es que no nos miente, no nos engaña. Dios no nos hace promesas políticas, Dios no es politiquero. Dios no le va a decir una mentira. Dios le dice: hijo mío, si decides seguirme, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Ese discurso, las iglesias estarían más llenas si el discurso fuera diferente, ¿no? Y no se trata de apocarse y de ahora entonces yo tengo que sufrir, tengo que sufrir y tengo que sufrir, tengo que desacomodarme, no. Sino es simplemente en cada situación de nuestra vida y en cada momento de nuestra vida, sea cual sea la situación que Dios permita que vivamos, tener un corazón de niño y dócil que se disponga a vivir cada momento como lo tenga que vivir, como lo tenga que vivir. Y esa es la manera como Dios piensa. ¿Por qué? Porque Dios tiene un lenguaje, cuando usted lee la palabra de Dios y la medita, está meditando y leyendo palabras de eternidad, un lenguaje de eternidad que nos cuesta a nosotros entender que somos polvo a tierra. Cuando usted medita la palabra del Señor, es eternidad lo que está escuchando. Mire, usted está en un mundo que pasa rapidito. Y usted ya sabe, ya conoce la técnica que ya se la di para saber que usted es una persona transitoria y pasajera. Ya la conoce, ¿no es cierto? Mírese al espejo. Mírese al espejo. Y más aún con la foto de hace 20, 15 años. Esa es la mejor técnica. Esa es la mejor técnica que uno tiene para decir miércoles. O sea, ya ¿cómo han pasado los años? ¿No? Dice la canción. ¿Cómo han pasado los años? ¿No? Pero no lleguemos a ese cómo han pasado los años con esa nostalgia del viejito no, con esa nostalgia de aquel que supo
supo vivir su vida con sus altas y sus bajas, pero que supo siempre levantarse y seguir al Señor, como lo hizo Pedro. Pedro es el modelo del éxito y del fracaso. Pedro fue exitoso porque siguió al Señor y lo reconoció a Él, pero también fracasó por su torpeza. Y eso es la iglesia. Muchas veces gente que es exitosa en su fe, es exitosa en alcanzar virtudes y en alcanzar méritos para ganar al cielo, como también nuestra iglesia es esas mismas personas, muchas veces también fracasando en el propósito de ser santos. ¿Y cómo fracasa uno? Pues cada vez que usted cae en pecado. Cada vez que usted peca, cada vez que usted vuelve y dice, el pecado nos sorprende, nos sorprende. Mi abuela me decía, no diga nunca esta agua no debe beber, porque no estamos vacunados. Nosotros tenemos que aprender es a pedir misericordia. Misericordia al Señor para que Él nos siga sosteniendo con su gracia. Así que, queridos hermanos, estamos hoy aquí en esta noche con un corazón, pienso, creo, ¿no es cierto? Creo, con un corazón abierto a dejarse tocar por el Señor. Yo creo que la sanación más grande que Dios da es la del corazón. Miren, en Lourdes, en el santuario de Lourdes, es un santuario mariano, de aparición mariana. Allí en 1854 se aparece la Virgen a Bernardita, Santa Bernardita, y en ese lugar brota una fuente de agua. No sé si han escuchado esta historia. En ese lugar brota una fuente de agua, y esa fuente de agua no es simplemente agua en la que la Virgen le dice a ella, el que la beba con fe y que tenga fe, pues crecerá en la fe y alcanzará la sanación de su cuerpo. Y hay muchos casos comprobados científicamente de sanación física, ¿sí? Pero hay más casos todavía de sanación espiritual, y es decir, cuando el corazón despierta, cuando el corazón se abre a la gracia, cuando el corazón descubre que necesita beber. Cuando usted no bebe, se reseca, ¿no es cierto? Cuando usted no bebe, se vuelve piedra, se vuelve roca. Y cuando usted se vuelve roca, se vuelve indiferente. Pienso que lo que hizo que Pedro ganara el cielo fue que nunca fue una persona indiferente. Fue torpe, muy torpe, pero fue un enamorado del Señor. Y por eso el Señor apostó por él. Como el Señor hoy en esta noche quiere recordarte que apuesta por ti. Porque yo le aseguro que no hay nadie más que apueste por uno que el Señor. Porque los demás, ni preguntemos. Ni preguntemos. Así que continuemos con la celebración de esta Eucaristía. Supliquémosle al Señor, allí a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, que Él nos conceda la gracia de pensar, sentir y vivir como Él piensa, vive y siente. Amén.